Muy buenos días. Bienvenidos a todos a otra clase de matemáticas para el GED. Hoy vamos a empezar con estadísticas, algo que es un poco complicado, como muchas cosas en matemáticas, pero vamos a ver cosas básicas hoy y vamos a ver la media, la mediana, no son iguales, la moda y el rango. Y vamos a calcular sin calculadora. Y después vamos a cambiar para calcular todo eso con la calculadora para comparar. Cada tiene sus ventajas, advantage. Pero necesitamos entender muy bien qué necesitamos y qué vamos a utilizar. Ok, vamos a empezar entonces. Voy a borrar estas cosas que yo hice ayer para preparar para la clase. Para empezar hoy, quiero decir cuál es la media. La media es una figura, una estadística muy común. Utilizamos, por ejemplo, en dar calificación de un curso. Cuando tenemos unos exámenes, podemos dar una calificación final usando normalmente la media. La media también tiene nombre promedio, media promedio. En inglés no tiene nombre tan difícil porque este nombre media, que es muy común en el GED, pero es muy semejante a mediana. ¿Cómo podemos entender cuál es la mediana? Para mí, lo que me ayuda es pensar en la carretera. ¿Has visto una vez una parte de la carretera que tiene una recta adentro o posiblemente hay tierra y flores o árboles o algo así? Este se llama mediana también. Es la mediana de la carretera. Normalmente es exactamente en el medio y los carros pueden pasar así y así, pero no puede cruzar de un lado a otro lado. Eso es la mediana. A ver si podemos poner su nombre aquí para acordar un poquito. Mediana. Eso es la mediana. El nombre es más largo y puede caber en la carretera. Ok, la mediana es así. La media es el promedio normal. La mediana es lo que está exactamente en el medio. La moda, como ropa, que es la moda. ¿Qué es? Es lo más popular. Y ese puede ayudarnos para acordar. La moda es el número más popular en un grupito de números. El rango
nos dice cuál es la diferencia del mínimo y máximo. Todos los números están así, con rango muy chiquito, o tienen un rango grande. No nos dice cuáles son los mínimos y máximos, pero nos dice lo que llamamos en inglés the spread. ¿Cuántos puntos de aquí hasta aquí? ¿Cuál es la diferencia? Ok. Vamos a utilizar ahora en un problema de página 30 de tu libro de alturas. Tiene alturas aquí. Una lista de 10 alturas. Así. Entonces decimos que n es 10. N es el número, simplemente el número de valores de que hablamos. ¿Ok? El número. Ok. La media de este grupo, por ejemplo, posiblemente son resultados de exámenes en un curso. Si estos son 10 resultados de exámenes en un curso, ¿cuál es la media o el promedio? Para calcular la media, sumamos todos los valores. Aquí la suma de todo, si me acuerdo correctamente, es 672. Esta es la suma. Y con permiso voy a poner una letra de griego. Este es S mayúscula en griego. Entonces, este es para la suma en estadísticas. Cuando vemos no tengas miedo, simplemente dice, hemos sumado algo. Aquí la suma es 672. Y ahora, ¿qué necesitamos hacer para calcular la media? La media o promedio es la suma entre el número de valores. Entonces es 672 entre 10. Si sabes dividir aquí con 10, sabes que tenemos que mover el punto decimal, este número de lugares, a la izquierda. 672 entre 10 es, voy a mover, pero no hay punto. ¿Dónde está el punto decimal? El punto está aquí. Si es invisible, siempre es así, para decir que no hay fracciones después. Pero cuando dividimos entre 10, este mueve un lugar a la izquierda. Si multiplicamos por 10, mueve un lugar a la derecha. Puedes probarlo y checar con tu calculadora si quieres. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Este es la media de los 10 valores, es 67.2. La media de estos 10 valores. ¿Pueden calcularlo? Claro que sí.
no es algo muy, muy difícil. Así es la media. Ahora, la mediana. La mediana es el valor en el medio, exactamente en el medio de los 10 valores. Y para calcular la mediana, tenemos que poner en orden. No puedo decir cuál es la mediana así. Yo no puedo. Quizá ustedes pueden, pero yo no. El más chico parece que es 63. Y después 64. Después 65. Pero mira que hay 1, 2, 3 valores que son 65 y tenemos que poner los 3 valores. Después 71, solo una. No, he terminado. Después de 65, 67, después 68, ahora 71 y 72, pero hay 2 de estos y tenemos que poner. Y ahora vamos a checar, a ver si tenemos los 10 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, tenemos 10 valores, por lo menos. Ok, ¿dónde está la mediana? La mediana está exactamente aquí. Dentro de 65 y 67, exactamente en el medio de los dos. Si los valores fueran más difíciles, es decir, si fueran algo como 65.75 y 67.839. Tuvimos que calcularlo con la calculadora. Yo sí. Pero aquí, porque todos son números enteros, no hay problema. Hay un número entero exactamente en el medio de 65 y 67. Claro que sí. Y este número es 66. ¡Tarán! Ok, este es la mediana, que no es igual a la media. No son iguales, normalmente no son iguales. Ok, entonces hemos visto media, mediana, ahora la moda. La moda. ¿Qué es la moda en ropa? Es lo más popular. El zapato más popular hoy. Tengo que tenerlo. O el estilo de cortar el pelo. Ay, qué horror. Porque no puedo ir a cortar mi pelo. Entonces me quedo como Boris Johnson, mi modelo. Ok, pero la moda aquí simplemente es qué ocurre más frecuentemente. ¿Qué es lo más popular? Bueno, hay 72 2 veces, pero 65, 1, 2, 3 veces. ¿Qué es la moda? ¿Qué opinan?
es 65. La moda es 65. Porque aparece más frecuentemente que 72 y todos los valores. Bueno, muy bien. Tenemos la moda. El rango es la diferencia del máximo y mínimo. Ok. ¿Qué valor es el máximo? Este es 72. El mínimo, este es el máximo, el mínimo es 63. Y cuando restamos, ¿qué tenemos? Es 9. Yo debo decir que el rango es 9. Este es el máximo y el mínimo. Máximo menos el mínimo. La diferencia. No nos dice dónde están. Si yo doy un examen y las estudiantes tienen un rango de 9, ¿cómo hicieron? No sabemos. Solamente que hay una diferencia de 9 del máximo o mínimo. Posiblemente es de 31 a 40. Qué lástima. O puede ser 90 a 99. Ah, maravilloso. Ojalá. Pero así es el rango. ¿Ok? Estos son los 4 aspectos, números de estadísticas que vamos a ver hoy. Y ahora, en un momentito, vamos a calcular exactamente igual en la calculadora para que puedan ver qué fácil es con la calculadora. Ok. Déjame. Hola, otra vez. Ahora vamos a seguir con las estadísticas, pero utilizando nuestra amiga, la calculadora. Y vamos a ver qué pasa y cómo podemos hacerlo. La primera cosa es que tenemos que poner la información en la calculadora. Este viene en la clave que dice data. Necesitamos poner la misma data, los números que utilizamos antes. Aquí están otra vez y vamos a poner en cualquier orden, pero necesitamos poner los 10 números con data. Y yo quiero enseñarles qué pasa con data. Si tienes unas cosas raras adentro, podemos borrar todo con segundo y 0. Segundo y 0. Dice arriba en verde, dice reset. Y ahora contestamos con 2 para decir sí. Borra todo. Y ahora ha borrado, dice memory cleared. Espero que puedan verlo. Ok, memory cleared. Y tenemos que borrar memory cleared. Ahora está listo para algo nuevo. Y voy a utilizar la clave que dice data. Aquí en mi calculadora, data. Y aparece esta cosa rara
que tiene espacio para 3 listas de números. Solo vamos a utilizar la primera. Y dice L1 de número 1 es igual a ¿qué? Este es el primer número, 63. Y ponemos 63 y después Enter. Ahora está esperando el segundo. Y así seguimos. Y voy a hacerlo un poco más rápido. 68, Enter. 65, Enter. 66, Enter. 64, Enter. 72, Enter. 71, Enter. 65, Enter. 72, Enter. He perdido algo porque ahora está esperando número 10. Cuando yo hago cosas rápidas en la calculadora, así pasa. ¿Qué número perdí? Y no importa cuál es, pero vamos a encontrarlo. 63, 68, 65. Es que 65 está 2 veces aquí y yo puse una vez. No importa. Voy a bajar hasta número 10 en la lista y voy a ponerlo ahora. 65. Enter. Ahora está esperando número 11, pero no hay 11. Ahora vamos a calcular, pues la calculadora va a calcular qué pasa aquí con segundo stat. Segundo data es stat, estadísticas, va a calcular todo de este. Segundo data. Y aquí tiene cosas raras y no importa, vamos a ignorar por poner Enter, 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 hasta que empieza a darnos las respuestas. Dice una variable L1, 1, bla, bla, bla. Aquí empiezan las respuestas. Dice N es igual a 10. Este es la primera cosa que nos dice. N es 10. Es decir, que ahora tiene 10 números. La segunda cosa es importante. X bar es 67.2. Y ahorita tengo que quitar mi amiga grande para explicar qué es X bar y para que sepan muy bien. Este es lo que llamamos la media. Es muy importante. La media, el promedio de todo a calcular. Después el número 3 es lo que llamo gobbledygook. No importa para nosotros, más gobbledygook aquí en 4. Número 5. A veces queremos este. Ahorita no, pero dice sigma X es 662. Este es la letra de griega que es S mayúscula y quiere decir suma. Es la suma de todos los valores. Si nos ayuda, muy bien. Más gobbledygook.
el mínimo a veces es importante, es 63. Q1, en otra parte vamos a explicar cuál es, pero en las cosas básicas no lo necesitamos, no usen mucho. Aquí es algo muy importante otra vez. Este es MED. Mi M no está muy bueno, ¿no? MED. Este es la media. ¿Qué opinan de este? Es la mediana. Es la mediana. Y es igual a, aquí dice que es 66. Es la mediana. El valor en el medio de todo. Y no es el valor aquí, pero el valor cuando están en orden. El valor en el medio. Las otras cosas que necesitamos. Este es 66, Q3, ahora ha cambiado a A, después Q3, luego, y la B es máximo de X es 72. A veces es difícil manejar muchos números para saber qué tenemos, especialmente si estamos un poquito nerviosas o algo así. Bueno, por eso esta cosa y el mínimo y el máximo nos ayuda. El máximo y el mínimo podemos utilizar para encontrar el rango. El rango es el máximo menos el mínimo, no la mediana, menos 63, que es 9, que hemos calculado antes sin la calculadora, pero así podemos calcular el rango. Si tenemos 35 números con decimales o algo así, es un poco difícil entender lo que necesitamos hacer y la calculadora nos ayuda mucho. Bueno, aquí son las cosas importantes. La media, encontramos. Este puede ser algo. Y la mediana, aquí en número 9 es la mediana, lo más importante. Y este tiene que ser el número que tenemos. Y especialmente si ustedes, como yo, olvidan un número en una lista cuando se repite. Y podemos ver inmediatamente, no tienes todo. Este es exactamente igual a lo que calculamos antes con la mediana, el rango y ¿qué es la otra cosa que hicimos? La moda. No nos dice la moda. Tenemos que ver cuál es la moda de la lista. 65 es la moda, pero no nos dice. La calculadora dice, ustedes pueden ver cuál es la moda, ¿ok? Así es con la calculadora. Ahora voy a dejarlo aquí porque es mucho y pueden ver, yo creo, déjame ver en el libro que necesitamos. Estas son las respuestas allá.
el rango, pueden calcular la mediana. En número 3 en tu libro dice, ¿cuál es la mediana de tiempo de la carrera? Y hay tiempos de la carrera aquí, hay 8 números. Y pueden hacerlo así por utilizar la lista, puede ayudar a aprender utilizar la calculadora, o pueden ponerlo en orden completamente al mínimo, al máximo, todo en orden, y ver cuál está en el medio. Porque aquí, ¿cuál está en el medio aquí en número 3? Pues podemos poner los valores aquí. I'll take this off. A ver, N aquí es 8. Tenemos otros valores, por supuesto. Y para encontrar la mediana, necesitamos poner en orden. Empieza con 11.8, 12.6, no, 12.1, 12.6, y creo que hay otro 12.8, y después 13.5, 15.2, 16 y 17. Hay 8. Tengo todos los valores, yo creo. Entonces, ahora que están en orden, ¿dónde está la mediana? La mediana aquí es dentro de 4 y 5, pero no es tan facilísimo, decir cuál número está exactamente en el medio de estos dos. Entonces tenemos que calcular 12.8 más 13.5 entre 2. Es decir, es la media de estos dos valores o el promedio. Y así tenemos que calcularlo. Este es 26.3 entre 2 es 13.15. Y podemos evitar este problema de poner en orden y calcular todo ese si ponemos en el orden que dice aquí, ponemos en la calculadora como beta y buscar número 9 es la mediana y nos dice la mediana. Pruébalo, por favor, con tu amiga, ¿ok? Si tienes una pregunta, duda o queja, no olviden a dejarme, por favor. Gracias. Cuídense muchísimo. Bye bye.